mañanera de Ángel correspondiente al sábado de la semana, pues vamos a decir que ayer terminó laboralmente hablando. Sábado 19 de febrero del año 2022. Vamos a hablar un poco hoy de México frente a los problemas que hay en la escena internacional. Y esto lo hago no porque estén cerquito, porque México esté cerca de Ucrania o cerca de Rusia, sino porque en la globalidad en la cual México está unido de manera activa y también en la etapa de las economías abiertas, es difícil, si no es que imposible, encontrar hoy un conflicto que no afecte prácticamente a todos los países del planeta. El enfrentamiento entre Rusia y más que con Ucrania, con los Estados Unidos, es un conflicto interesante, no solo por la visión esa hegemónica que intenta consolidar el neozar Vladimir Putin, sino por el proceso que se ha dado entre Estados Unidos y sus históricamente socios en lo político y lo militar, y por supuesto en lo económico también. Trump en 4 años logró un gran objetivo que se veía imposible: pelearse con los socios históricos, amigos históricos de los Estados Unidos, como son los países de Europa Occidental y algunos países de Europa que pertenecían a lo que antes era Europa Oriental. El efecto inmediato o que se ha visto consolidar es que en torno a los Estados Unidos, única potencia que puede encabezar ese esfuerzo para enfrentarse a esas aspiraciones hegemónicas de Putin, sin duda alguna es Estados Unidos. Pero hoy ya está el Reino Unido, está Francia, España, Italia, Portugal, Alemania, aun cuando con ciertas reticencias, también Australia, Japón, Corea, Taiwán. Estamos ante una respuesta sorprendente porque nadie imaginaba que en tan corto tiempo el presidente Biden iba a lograr lo que parecía impensable. Hoy pues Rusia duda de invadir a Ucrania por una razón muy sencilla: de hacerlo, y nadie podría hoy descartar que Putin va a intentar invadir Ucrania. Los efectos para la economía de Rusia serían devastadores. Y él lo sabe. Rusia, con toda su fortaleza, es un país que depende para su salud económica, entre comillas, de la exportación de 2 productos: petróleo crudo y gas natural. Y en la medida en que los países europeos resuelvan el problema del abasto de gas con el apoyo de los Estados Unidos y la inversión acelerada en energías alternativas, la oferta de petróleo o la venta de petróleo de Rusia y de gas natural iría perdiendo el peso específico que hoy tiene. Y hay otro elemento que también vale la pena señalar. China, que si bien ha dado un apoyo de dientes para afuera, está observando el conflicto y la reacción de Occidente. China popular tiene otro problema allá también, con esa visión hegemónica de Xi Jinping, allá en el mar de China y allá en el lejano oriente. Y allá hay países con una fuerza económica tremenda: Japón, Taiwán, Corea y un poco más lejos Australia, que ya han definido una posición a favor de los Estados Unidos. En esas condiciones, con esos 2 gobiernos dictatoriales ambos, más claramente en el caso de la República Popular China, están viendo con cierta preocupación cómo hay un reacomodo
de los países o de potencias intermedias alrededor de Estados Unidos. Ese sería el contexto que estamos viendo y padeciendo hoy en el mundo. ¿Y por qué eso le importa a México? Simple y sencillamente porque tenemos 3.240 kilómetros de frontera terrestre con Estados Unidos. También porque el 80% de nuestras exportaciones va a dar a ese mercado. También porque tenemos un tratado de libre comercio que recién ha entrado en vigor su actualización y que desde el 1 de enero del 94 ha representado para este país una vía pacífica para salir de los problemas estructurales, al menos de algunos, y lograr una modernización en buena parte de su estructura económica. Agréguele usted a eso la larga tradición de colaboración en cuestiones militares, políticas, seguridad nacional, etc. En esas condiciones, pues, el desprecio que este gobierno y quien lo encabeza, el Bulto López, le concede a la cuestión internacional, habla de alguien que no tiene la menor idea de cómo juega el mundo hoy en términos de relaciones económicas, políticas, militares, de seguridad y de combate al crimen organizado. México no tiene otro destino más que aliarse con los Estados Unidos, apoyar a Estados Unidos y Canadá. No hay otra opción para México. De tal manera que esas posiciones braveras y fuera de toda lógica que adopta el presidente en relación con mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, y diciendo, voy a planteárselo al presidente Biden, porque esta es una actitud injerencista, nos están haciendo una campaña, y que golpistas, y que lo otro. Lo único que exhibe eso es la pérdida de la razón de nuestro presidente. Ha tenido oportunidades de hablar con funcionarios de muy alto nivel de Estados Unidos, no solo con Biden, sino también con la vicepresidente Kamala Harris y con otros funcionarios de alto nivel, como dije, de ese gobierno. ¿Y qué ha dicho en relación con esta situación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Nada. No solo porque es un cobarde, sino porque estas bravatas son para consumo interno, para sus babeantes seguidores. La verdad es, él sabe perfectamente que nada puede hacer, porque además la organización que ha apoyado con unas cantidades pequeñas a mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, le ha entregado al ejército mexicano varias veces esa cantidad. Es decir, el presidente lo sabe, pero repito, estas posiciones, estas acusaciones, y voy a comentarlo con él porque esto y el otro, no son más que una faramalla para quedar bien con quien supone él es su clientela. De nada le va a servir al presidente. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es una organización consolidada que ha aportado grandes servicios a la transparencia y a la lucha en contra de la corrupción en nuestro país. Además, yo creo que con esta situación de lanzarle todo una vez más a esa organización, lo que está generando es que haya un apoyo de sectores más amplios de la sociedad. Yo por eso lo invito a usted a que coopere con esa organización, con la cantidad que usted guste. Entre a la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ahí en su buscador escriba eso, y va a aparecer en la parte superior derecha un rectángulo que dice Deseo donar. Ahí píquele usted y va a encontrar opciones diversas. Apoyo de una sola vez o apoyos recurrentes con cargo a su tarjeta, cantidades que pueden ser 20, 100 pesos, 50 pesos. Es decir, lo que importa es apoyar a esa organización.
Hoy la dirige una científica social, la doctora María Amparo Casar. Ya no es Claudio González hijo, es ella. De tal manera pues que es una organización que más que en cualquier otra etapa requiere de nuestro apoyo, del apoyo ciudadano. Esa sería la única forma de parar a este orate que tenemos por presidente. Esas bravatas a nada conducirán, salvo a que se olvide entre unos cuantos días y agarre otro adversario. Pero también significa que este hombre ya ha enloquecido. El gobierno no le importa. En las condiciones actuales ahí va de Tijuana a Nogales, va a Chihuahua o a dónde, a Ciudad Juárez, Coahuila, anda en el avión del secretario de la Defensa, a sabiendas de que corre un gran peligro por su precaria salud. Y los problemas estructurales de este país, la violencia desatada, sin control alguno, el problema que tenemos en las finanzas públicas, eso no le interesa. Defender a su hijito, que de acuerdo con las palabras del mismo padre, en este caso el bulto, es un joven, no joven, ya tiene 40 años, el braguetero porque vive de la mujer, es que ella parece que tiene dinero. O sea que no solo no tiene trabajo alguno, sino que además vive de lo que le da a la mujer y que le presta el carro. Como decimos en Sonora, es un simple braguetero, vive de la esposa. Ese es el nivel de esa familia. Ratas todos, sinvergüenzas todos, y cuando los descubren, el padre, olvidándose que es el jefe de Estado, acude a protegerlo a este sinvergüenza y flojo con todo. Pero no le va a salir. Y ya van contra el Andy, ese que es el sorderito acá, que también está metido hasta las cachas. Esa es la familia de aquel que escogieron más de 30 millones de mexicanos. Ahí están los resultados. Y la tragedia económica, y la tragedia en lo político, y también en materia de finanzas públicas, es resultado de esa decisión que tomaron. Espero que en estas 6 elecciones para gobernador en 6 entidades del país, les sirva lo que están sufriendo para tomar una decisión correcta en relación con la entrega de su voto. Le agradezco su presencia aquí y nos vemos mañana en la Dominical. Gracias otra vez.